Bueno, es un gusto enorme darte la bienvenida, Agustín Paniker, escritor, director de Kairos, una editorial que ha logrado integrar ciencia, espiritualidad y ha tendido un puente entre Oriente y Occidente y nos ha ayudado siempre a ampliar la mirada. Así que te lo agradecemos muchísimo, Agustín, y te damos la bienvenida, Sofía. No, el agradecido soy yo. Encantado de estar aquí con vosotras y vosotros. Es un lujo porque nosotros obviamente hemos recurrido muchísimas veces a la editorial que hace más de 50 años, 57, ¿verdad? Sí, sí, bueno, pues por ahí. Sí, sí, Por exacto, ahí, 56, 57. que fundó tu papá, Salvador Sí, Paniker, también un sí, referente en lo que tiene que ver con cultura, ciencia, filosofía, y que vos dirigís. Y sí. bueno, quería preguntarte un poco esto, ¿no? Saltándose un poco a las modas y siempre yendo como más al contenido que a las formas y a las ventas y a ese interés quizás que hemos visto, ¿no? En tantas veces, en tantos lugares. ¿Cómo has vivido, ¿no? Este camino casi artesanal? Sí, bueno, mira, la verdad no conozco otra cosa. Casi. A nivel profesional, bueno, sí, claro, hago otras cosas y doy cursos y soy profesor en la universidad, pero yo desde hace más de 40 años que estoy en Editorial Kairos. Por lo tanto, y como bien decías, es un negocio familiar, pues para mí el estado natural de las cosas es Kairos. Sí que es verdad que como somos una editorial independiente, con una línea muy marcada, pues eso, por un lado, facilita las cosas, aunque pueda parecer paradójico. Por otro lado, se hace también más complicado, porque es una línea que quizás ahora es más mainstream, más general. En su tiempo no era tan popular, ¿no? Entonces hemos pasado por todo tipo de fases, de crisis. Por eso a veces cuando me hablan de la crisis, digo, bueno, en Kairos siempre hemos estado en crisis. Es el estado natural de Kairos. Claro, claro. Entonces sabemos desenvolvernos bastante bien. Es una editorial de tamaño reducido y yo la he querido mantener así para preservar bueno, pues ese espíritu más de calidad, de rigor, de prestigio que nos ha caracterizado, ¿no? Han tenido mucha suerte y también ha sido un trabajo enorme, me imagino, porque Sí, no es fácil. sí, sí, a veces ha sido realmente difícil, ¿eh? Claro, hay momentos. uh, al publicar en lengua española tenemos un poco la ventaja de cuando un país va mal, otro va bien. De verdad. Entonces, bueno, al final se acaba compensando todo un poco, ¿no? Pero las distintas crisis, o en Argentina, o en México, o en España, o en cualquier país, bueno, afortunadamente hay muchos lectores en lengua española. ¿Y cómo ha ¿Eh? cambiado, Agustín, en cuanto a la demanda de estos temas, ¿no? Nosotros en Sofía hace también más de 20 años que trabajamos un poco en esto de ampliar la mirada, desplegar el alma, le decimos en Sofía, Sí, que es lo que sí, también hacen ustedes. Y nos ha costado un poco al principio y luego quizás el ojo ha estado más abierto, más atento, los oídos también, ¿no? Y hay gente buscando con esta sed, con esta demanda de algo más, ¿no? Entre sí, comillas. sí. Sí, sí. Bueno, ese es un poco nuestro ADN también, ¿eh? Ya nació así, Kairos, divulgando temas, sobre todo de espiritualidad. Generalmente nos asocian mucho con Oriente, Ujú. por vínculos familiares, pues las tradiciones de la India o de China, de Japón, del Tíbet, el budismo, el hinduismo o taoísmo. Eso ha sido muy, bueno, lo hemos mantenido desde hace muchos años, desde finales de los años 60. Por lo tanto, somos bastante pioneros en lengua española. Pero luego también hemos tocado otras tradiciones, ¿eh? Y tocamos judaísmo, tocamos islam, tocamos cristianismo, tocamos las tradiciones chamánicas y evidentemente como somos una editorial puente, pues la psicología profunda, ¿no? Eso siempre nos ha interesado y siempre ha habido interés. Sí, puede que a veces las modas de un momento pues se vayan más hacia el yoga o más hacia lo junguiano o más hacia el mindfulness o más hacia otra cosa, pero en el conjunto, en la longue durée, ¿no? Pues
hay un interés cada vez más creciente, encuentro yo, en las sociedades por un contenido espiritual o filosófico más profundo. Por lo tanto, creo que ahí tenemos territorio todavía largo por recorrer, porque incluso te diré, a medida que la sociedad se va haciendo cada vez más superficial, más consumista, más plana, más gente lo pone en cuestión y entonces busca y dice, bueno, a mí esto no me satisface, voy a ver qué otras alternativas hay, ¿no? Y entonces entran en la Gestalt o entran en la meditación o entran en la simbología o yo qué sé, cada uno encontrará su camino, ¿no? Y ahí estamos Sofía o Kairos. Y claro, ¿cómo lo viven, no? En Sofía? Lo vivimos con mucha alegría cuando alguien nos dice, a través de ustedes descubrí a Joseph Sí, Campbell, o quizás autores como Jean Gino de Bolén. sí. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Qué les pasa, no? Con Pues este... igual, yo te diría que mi trabajo es muy gratificante en este sentido, porque, bueno, siempre hay alguna crítica y siempre que es muy constructiva, normalmente hay que saber integrarlas, pero la gran mayoría, el feedback mayoritariamente es muy positivo, gente que te agradece muchísimo el haberle llevado a sus manos pues a esta autora o a esta línea o esta temática. Sí, eso a nosotros nos sucede continuamente, o gente que bueno, pues eso, que hace esos comentarios y ese es un poco nuestro trabajo, el trabajo de las plataformas, sean editoriales o revistas, pues es amplificar, difundir un conocimiento, una sabiduría de determinados autores al gran público. Ujú. Yo soy muy reacio, por ejemplo, aunque a veces hay quien nos dice, no, es que sus libros son muy difíciles. No son muy difíciles. O sea, yo soy muy reacio precisamente de quedarme en el gueto de los especialistas, de los académicos, de los grandes sabios sobre una temática, y creo que hay que abrirlo al gran público. Lo que no es necesario es rebajar el listón. Y hay que mantener unos mínimos criterios de calidad, pero se puede ser muy profundo y serio y ser muy ameno. Eso es lo que, ese equilibrio es lo que buscamos en Kairos. Y entonces, claro, ahí sí que puedes llegar a un mayor público de gente que entonces, bueno, pues muchos de ellos están muy, muy agradecidos, y yo más, claro. Claro, es el mejor trabajo del mundo. Claro, claro, yo siempre lo digo, es un trabajo, no me haré multimillonario, pero eso hace mucho tiempo que ya lo descarté, ni me interesa. Hombre, tenemos que vivir, evidentemente, pero hay una dimensión de difusión de la cultura, de la sabiduría, que eso no tiene precio, por decirlo así, y eso a mí me estimula mucho. Me gusta Yo que traigas... todavía Ah, perdón. publico, perdón, perdón, Sí. No, no. soy de aquellos editores un poco a la antigua, que todavía publican aquello que les interesa y que les apasiona y que les motiva. No quiero decir que el 100% de los libros los suscriba, ni mucho menos. Pero si no me interesa o no me parece de calidad o no me parece honesto, no lo voy a publicar. Por mucho que yo ya con la experiencia que tengo piense que se vaya a vender bien. Qué Por lo lindo, eso se tanto, agradece. Claro, eso por eso... sí, sí. Y eso yo creo exactamente lo agradecen los lectores porque lo perciben de alguna manera. Y un poco la idea es que cuando vean nuestro logo o asocien, bueno, pues si lo ha publicado Kairos, pues será bueno, ¿no? A lo mejor es un tema que uno no domina y creo que grosso modo, en general, más o menos conseguimos ese objetivo, ¿no? De mantener este prestigio. Me gusta que traigas este tema de que a veces las lecturas o la gente dice, es muy difícil, no puedo entrar Sí, a este libro, a esta historia, a este autor. Pero sí nos ha pasado, me ha pasado, esto de que a lo mejor algo empieza a resonar. Tal vez uno sí, no puede entrar del todo, quizás haya que darle otra oportunidad en otro momento, pero sí
Y eso quería preguntarte, ¿cómo iniciar ese camino? ¿Cómo empezar? ¿Cómo encontrar? ¿No? ¿Cómo descubrir que está esa llamita ahí que nos enciende algo? Sí, sí, yo no soy muy bueno dando recetas, porque es que pienso que cada persona es un mundo, sí, claro, podemos generalizar y hay maestros o instructores o gente más terapeutas que saben muy bien por dónde ir. Yo ahí, la verdad, creo que cada uno o cada una va a encontrar su camino, ¿eh? Y su vía. Sí que es verdad que a veces uno da vueltas y no entra, ¿no? Pero ya el hecho de dar vueltas, esa búsqueda, ya es un síntoma de que hay algo ahí que no le cuadra y que quiere ir más allá. Bueno, pues ya lo encontrará. Al final, uno acaba durmiendo en el momento que tenía que dormirse. A lo mejor da vueltas en la cama muchas horas, pero al final uno acaba durmiéndose. Por lo tanto, uno ya encontrará la vía. Hay gente que le interesa una dimensión más espiritual, otros más de crecimiento, van todas ligadas, son maneras a veces distintas de enfocar a lo mismo, pero Llegar bueno, al mismo lugar. sí, uno prefiere un lenguaje, por decirlo así, más psicoterapéutico y otro lo preferirá más científico, porque a través de... y otro querrá, bueno, pues le interesará más, yo qué sé, pues otras tradiciones. Sí, yo por ejemplo publico mucho a Krishnamurti. Es un autor que a veces no es fácil de leer, porque no hace concesiones Krishnamurti. Te habla desde el no dualismo. Y a veces, es que lo leo y lo encuentro. En cambio, hay otras personas que enseguida lo leen y dicen, es que no había que decir nada más, ¿no? Bueno, hay distintos registros. Quien no entienda Krishnamurti de entrada, quizás podría empezar con otro autor o por otra línea. Bueno, ahí yo no soy bueno, ya como decía, dando recetas. Pero hay mucho por descubrir y lo que es importante es cultivar esa curiosidad, ese interés. Yo eso lo valoro muchísimo. Pensaba en tu infancia, ¿no? Una infancia que, nutrida por grandes hombres como tu padre, Salvador Paniker, tu tío, Raymond Paniker, Eh, referentes de la cultura, bueno, ¿no? Digo, empezar desde ahí y me imagino que con esa curiosidad de niño, esto que decís, con ese asombro, sí, encontrarte con los libros que tal vez no los entendías y pues pasaban por tus manos. ¿Cómo ha sido sí, eso? sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues claro, eso forma parte de mi biografía y de mi trayectoria. Para mí era un poco lo normal estar rodeado de libros y de escritores y sigo rodeado de Lo libros. vemos. Sí, sí. Y, y te diré, yo empecé en la universidad, eso es más personal, pues con 17 años, no me acuerdo, 18, para estudiar antropología y estaba ahí en Barcelona, matriculado. Al mismo tiempo yo leía los libros de Cairós, yo era un lector de Cairós, los libros que publicaba mi padre, y hubieron un par de libros que a mí más que los escritos de Salvador o de Raimón, dos libros concretamente publicados, dos o tres libros publicados por Cairós, que a mí me abrieron mucho el universo. Y enseguida le planteé a mi padre, digo, yo tengo la universidad en casa, no sé qué estoy haciendo en la facultad. Yo quiero trabajar ¿Cuáles en... fueron esos libros? Te lo tengo que Pues fueron preguntar. un libro de Alan Watts, que era Ajá. un escritor que a mí me sigue entusiasmando, fue un gran divulgador del pensamiento de Oriente, un libro que se llama El Camino del Tao Ajá. y te introduce en el taoísmo. Ese fue un libro que me entusiasmó. Y luego un autor, un pensador francés, que sigue vivo con 100 años, Wow. que es Edgar Morin. Edgar Morin es un antropólogo, un filósofo, un extraordinario pensador. Y es un libro de bioantropología, en realidad, un libro sobre la evolución del ser humano y que yo lo leí, eso a mí me abrió todo un mundo, porque él explica que la realidad es compleja, que no la podemos reducir, ¿no? Es la multidisciplinariedad, y que era un poco los temas que entonces quizás en la universidad empezaban a tocarse, pero digo, bueno, si esto lo estamos publicando en casa.
Entonces, a mí esos dos libros, más alguno de la contracultura y los hippies y las comunas, que era la época, eso me llevó a entrar a Kairos y bueno, ahí sigo. Sí, mi Wow. padre me dio un voto de confianza, en eso siempre se lo tendré que agradecer, porque al principio supongo que debía. Y él insistió que tenía que seguir una carrera y continué un poco más. Pero enseguida abandoné la universidad para continuar la universidad editorial, que además luego pues ha sido un poco lo mismo que yo le decía. Yo le decía, hombre, a mí esto me apasiona, a mí esto me interesa, e incluso yo estudiaré estos temas. Y en efecto, yo he escrito muchos libros también sobre estas temáticas. Por lo tanto, no era un bluff de adolescente, un poco debía haber de ello, pero él me dio confianza y al final creo que el resultado fue positivo para todos, No ¿no? fue un amor pasajero, Agustín, porque sabemos de No. tus libros, incluso, bueno, uno que es muy interesante porque nos habla un poco del budismo, ¿no? Y lo presenta las tres joyas, el Buda, Sí, su sí, enseñanza y la comunidad. Nos presenta el budismo y nos habla un poco de esto que tenemos que aprender a lo mejor los occidentales, ¿no? Un poco del budismo y de cómo aplicarlo sí, también a nuestra vida. ¿Qué, sí, qué sí, buscaste sí. transmitir ahí? Bueno, ese es un libro que es una introducción al Ujú. budismo. Hay muchos libros, yo en Kairos tenemos más de 80 libros sobre maestros budistas, y son enseñanzas mucho más profundas y más de sabiduría que las mías, pero a veces no te dan una visión del budismo en general, sino pues es la línea de tal maestro o una práctica de meditación en concreto. En cambio, existen paradójicamente, no solo en Kairos, sino en lengua española, muy pocos libros que te den una visión general del budismo. Y como yo doy cursos en la universidad sobre religiones de Oriente, pues el embrión ya lo tenía con unas de mis clases, lo fui desarrollando y hay un subtítulo en ese libro que se llama Una introducción al budismo. Y entonces resumo un poco la figura del Buda y su vida, su mensaje, su enseñanza, el Dharma budista, tanto, y luego de la comunidad budista, que en realidad es una historia del budismo, como el budismo se va desarrollando desde tiempos del Buda hasta el presente en sus distintas ramificaciones, que de eso no hay prácticamente nada de libros de historia del budismo, ¿no? Yo trato en esos libros de ser lo más, entre comillas, obviamente, lo más objetivo, lo más neutro que pueda, pero obviamente yo empatizo con lo que escribo. Si no, no escribiría No, sobre no. ello. No me interesa escribir un libro sobre el budismo para criticar el budismo. Eso no quiere decir que lo tenga que idealizar todo o suscribirlo todo, ¿no? Pero Y en el crees que libro, tiene para aportar a la vida de quizás el que no es claro, budista claro, o no conoce, ¿no? Esto de quizás claro. que nos podemos Entonces el agarrar. budismo tiene muchas enseñanzas y de hecho se está haciendo muy popular. ¿Por qué? Porque tiene un mensaje muy profundo, atemporal, y que nos puede apelar en la sociedad del siglo XXI en cualquier rincón del mundo. Tiene este mensaje más de la transformación interior, personal, no solo repetir ciegamente una serie de aspectos que lo hacen muy atractivo. De hecho, el budismo entró un poco en Occidente en los años 60 casi como una psicoterapia, como algo, y utilizó mucho el lenguaje de Eric Fromm y de una serie de psicoterapeutas. Luego ya se ha ido resituando en su justa medida como una tradición espiritual, ¿no? Pero como hay muchas maneras de entenderlo, de vivirlo y porque a veces la gente piensa el budismo, pues sí, ya está, meditación. No, no, el budismo es mucho más complejo. Y hay muchos budismos y muchas maneras de entenderlo. Sí que la meditación es un aspecto central en muchas tradiciones budistas, pero no es el único. Hay unos valores morales y éticos, hay una manera de ver el mundo, una manera de estar en el mundo, que eso yo creo que tiene bastante que aportar el budismo. Y en las tres joyas ahí van en ese libro algunos esbozos. ¿Vos sentís que está abierto el diálogo interreligioso, interespiritual, diríamos, ¿no? Sí, Este diálogo que sí. quizás estuvo cerrado mucho tiempo, pero que hoy conecta, ¿no? Entra uno.
Sí, sí. A ver, aquella idea de las religiones o de las tradiciones espirituales cerradas en sí mismas, impermeables, eso, aparte de que nunca ha sido verdad, Claro. porque siempre han habido contactos, pero hoy en día, en el siglo XXI, con la intercomunicación, la interrelación que tenemos es algo absolutamente anacrónico. Hoy en día, lo que guste o no guste, pero tiene que haber ese diálogo porque hay un enriquecimiento por todas las partes. Sí que aquellas tradiciones que son muy exclusivistas, en el sentido de que mantienen que solo hay una única verdad y la detentan sus seguidores, lo tienen más complicado para el diálogo. Pero aún así, sí se puede dar un diálogo interreligioso, si se quiere, o yo prefiero interespiritual. Interespiritual normalmente es más fácil, porque no hay esos dogmas, ni esas iglesias, ni esos grupos de ortodoxia que frenan, porque no quieren perder. Al final, la ortodoxia es una cuestión política, es una cuestión de poder. Quien tiene, cada vez que cambia el poder, cambia la ortodoxia también. Pero en cambio los grupos, llamémosle más espirituales, más místicos, ese corazón más profundo, aparte que hay un parecido familiar muy asombroso, o sea, ya las bases son más similares, hay mucha mayor apertura en general para escuchar al otro, aprender del otro e integrar del otro. Y eso es hoy en día es inevitable que suceda, al menos en las sociedades muy urbanas, modernas, contemporáneas, ¿no? Y yo lo promuevo, sí, en los libros. No es que busque un ecumenismo mundial, no, no. Si uno está contento con esa versión, es totalmente lícito. Es más, a veces yo soy muy crítico con aquel que va picoteando por aquí, por allá, y al final no hace nada con Claro. seriedad o con profundidad. Eso es un gran riesgo, la religión a la carta es un gran riesgo de la sociedad moderna. Pero un poco ahí está la clave. Ahí lo que llamarían el discernimiento, la adultez espiritual, es saber que uno puede ser seguidor de esta corriente sufi o psicoanalítica o budista o lo que sea, o como la queramos llamar, y eso no le cierra ni le barra el paso a otras tradiciones, a otras maneras de entender, incluso a integrar prácticas de otras tradiciones, ¿no? Leía en algunas conversaciones que has tenido que hablabas de lo interfecundado entre Oriente y Occidente, un poco este puente, ¿no? Un poco esta Sí, unión, sí, este, sí, y me da la sí, sensación de esto, ¿no? De derribar barreras. claro. Eso, bueno, un poco, eso sí que viene por tradición familiar, porque los Paniker, estos, pues proceden de Oriente y de Occidente, ¿no? Entonces, ese diálogo, quizás más en la generación de mi padre y de mi tío, que eran hijos de padre hindú y madre cristiana católica. Y entonces, bueno, pues en una época donde eso no era tan frecuente, ese diálogo entre esos dos universos, pues formaba parte de su cultura. Pero yo siempre tengo que decir que, por ejemplo, a los Paniker, esa parte más espiritual, más filosófica, más profunda, no les viene de Oriente, les viene de su madre, les viene de Occidente, les viene de la parte católica cristiana que tenía su madre, que era una persona muy culta, muy sensible y era pianista y con inquietudes filosóficas muy profundas. Por lo tanto, para la gente se enseguida asocia, bueno, pues estos místicos medio hindúes, pues eso les ha venido de Oriente. Pues no, eso es un cliché precisamente que cuando uno o una no pues entra en este tipo de interfecundaciones se da cuenta hasta qué punto estamos presos de esos estereotipos. Puede haber mucha más mística en Occidente, o en el Occidente moderno incluso, que si uno, a veces eso ocurre a mucha gente que se va a Asia y tiene la gran decepción al ver que son igual de materialistas, igual de superficiales, igual de consumistas o más, incluso que a veces que los occidentales, ¿no? Por eso yo creo que es importante no quedarnos en la superficie
y con las lecturas y con la práctica sobre todo, ir un poco más allá, ¿no?, de estos tópicos. Y el tema de las distracciones, hoy pensaba un poco, ¿no? Cuán distraídos estamos con este aparatito que tengo acá al Sí. lado, un poco observándolo, con todas las aplicaciones y demás. En tiempo de tanta distracción y de tanto ruido, ¿no? ¿Cómo seguir cultivando una sabiduría, la que sea que cada uno Sí. pueda ir a buscar? Bueno, yo siempre lo digo un poco irónicamente, pero cuanto más distraídos estamos con estas tecnologías y este bombardeo de información, más gente estará necesitada de mindfulness y de sosiego y de yoga, y Por de favor. reconectar con sí mismo. Más libros de Kairos voy a vender. Lo digo irónicamente, pero en parte es verdad. En una sociedad tan hiperactiva como la que tenemos en todos los sentidos, ¿no?, y con esa distracción, es que tú lo has dicho muy bien, distracción permanente, que no solo las nuevas tecnologías, sino los nuevos valores, ya nos invaden. Creo que ese plus de sosiego, de introspección, de búsqueda, insisto, que puede tomar un color u otro, puede ser de muchas formas distintas, es mucho más necesario todavía. Nos vamos a alejar, o sea, la fisura, por llamarlo de alguna manera, con esa unidad, con ese sentimiento de unicidad, se va agrandando. En este sentido yo soy pesimista, en el sentido que a nivel social y económico y político y ecológico y en todos los grandes niveles, nos vamos alejando, ¿no? Solo que se puede dar paradójicamente que a nivel personal, a nivel individual, sí que puede haber esa ruptura, con esas inercias, y que uno busque reconectarse, busque ir a lo más profundo, y esperemos que no sea un caso individual solo, y que cuando hayan más personas que vean, busquen y entiendan la vida de otras maneras, pues también fuercen una serie de cambios sociales, políticos o medioambientales que son muy necesarios. Pero insisto que cuanto más dispersos y activos estamos, más necesidad de sosiego, de introspección. Cuando digo sosiego no digo tranquilidad solo, sino es un sosiego más profundo, más interno, lo que los budistas llamarían shamatha, que es una de las técnicas de meditación. Sobre todo en este momento, no sé cómo están ahora allí en Barcelona. En Argentina estamos un poco entrando en una fase más tranquila de esta pandemia, Sí. pero sigue estando entre nosotros. Y digo, esto ha profundizado muchas de esas crisis que vos mencionabas. ¿Vos vislumbrás un cambio de paradigma, como muchos dicen? Esto es a lo mejor también otro cliché. ¿Hay algo nuevo naciendo que no vemos todavía? Ojalá. Ojalá. Yo personalmente no lo creo. Mm. No. Como decía antes, a nivel global no soy optimista. No porque las inercias, que no controla nadie, pero no, evidentemente hay personas, instituciones que tienen más peso, ¿no? Pero no hay un club que nos manipule desde allá. Pero las inercias de esta sociedad, de esta economía, de estas interrelaciones que tenemos son tan fuertes, inercias negativas, que agrandan esa fisura, que veo difícil, incluso en esta situación pandémica que estamos, que ha sido nos ha convulsionado y nos sigue y seguirá convulsionándonos, pero precisamente a la que se ve una fase de mayor normalidad, o de que, bueno, baja un poco la tensión, lo que yo percibo es que volvemos a lo mismo de antes, que no hemos aprendido nada. Seguro que habremos aprendido algo, ¿no? Tenemos todavía la distancia, ¿no? Pero no veo ni que nuestros dirigentes ni nuestros grandes pensadores den unas alternativas realmente constructivas, un cambio de paradigma. No lo veo, sigo viendo voces un poco como las nuestras, que sí llegan a una serie de gente,
pero yo lamentablemente no soy optimista al día de hoy, tal como veo hoy la situación de cara al futuro. Eso no, insisto una vez más, que a nivel de pequeños grupos de personas sí soy muy optimista. Y hay mucha más gente interesada y que busca la transformación. Pero quizás ya no tengamos que hablar, eso es muy occidental, tener que hablar de la transformación del mundo sin habernos transformado internamente nosotros. Ahí sí es otro cliché, pero bueno, para entendernos, desde el punto de vista oriental, primero se ha de transformar uno a sí mismo para que pueda darse el cambio a nivel social, ¿no? Y ahí quizás sí soy más optimista, porque hay más personas que buscan la transformación interior. Al Esa menos en palabra Occidente. en Occidente. En Oriente no lo sé, porque están por otro lado. Esa palabra que significa oportunidad, que es kairos, justamente en tu nombre, Kairos, ¿no? Significa oportunidad, sí, sí, el buen momento para algo. sí, sí, es el momento oportuno, exacto. Y es una noción cualitativa del tiempo. Cronos es el tiempo lineal, cronológico, y en cambio el Kairos es un tiempo cualitativo, ¿no? Es el momento, y precisamente es el momento oportuno, o en filosofía en Grecia, o en teología medieval también se utilizaba este término. Pues a ver si llega el Kairos. Bueno, el Kairos siempre está ahí para realmente ese cambio de paradigma, de manera de ver el mundo. Es que eso es fundamental. Si no hay un cambio de manera de entender nuestra posición con los demás, con la naturaleza, con el mundo, difícilmente puede haber un cambio. No puede ser por decreto, ya pueden decir los gobernantes o que si no hay un cambio de nuestra relación con el mundo, va a ser difícil. Nos vamos a quedar pensando en eso, un poco reflexionando en eso y en Sí. el deber, ¿no? En la responsabilidad que todos tenemos, porque no nos es dado, porque todos vamos a tener que crecer humanamente. Eso quería preguntarte, Agustín, un poco ya para finalizar esta charla, ¿cuál es el desafío, ¿no? De crecer humanamente? Que si bien no se trata de dar consejos, sí de bueno, ¿no? De iniciar esta búsqueda de alguna manera. Sí, sí. Bueno, hay una serie de aspectos incluso prácticos y concretos que hay que abordar y que tenemos que abordar individualmente y colectivamente, que a veces ahí puede haber coincidencia. Uno de ellos, evidentemente, es el medio ambiente, que tiene que dejar de ser contemplado como algo distinto de nosotros. Nosotros somos medio ambiente, somos naturaleza, somos mamíferos, y no somos muy distintos de otros mamíferos y de otros seres, somos una comunidad, claro, hasta que no se entienda esa situación de interrelación de todo con todo, es difícil detener las inercias, como decía antes. Pero ese es un punto, creo que hoy en día es muy importante abordar. Sobre todo, obviamente, con medidas hay que tomar concretas, y de la emisión de gases o del reciclaje, etcétera, pero de la mente, porque si no hay ese cambio de la manera de entender el mundo, bueno, pues vamos a portarnos bien y hacer las cosas, pero en realidad las estaremos haciendo a regañadientes, porque nos lo exigen a medias. Porque, por otro lado, a mí me gustaría escuchar el Consejo de Ministros, al ministro de Economía y al ministro de Medio Ambiente o la ministra, qué se dicen entre ellos. Porque uno está diciendo crecimiento, y crezcamos y desarrollémonos y produzcamos y exportemos, y el otro o la otra le tendría que estar diciendo quieto, tranquilo, no te motives tanto, y deberíamos desacelerar. Obviamente eso es impensable. Por lo tanto, a veces muchas de esas directrices que nos dan para el medio ambiente en realidad es un cierto maquillaje para quedar bien. Porque la opinión pública hoy en día tiene este tema en consideración, pero en realidad luego el gobierno hace otra cosa. Y eso lo hacen todos los gobiernos. Quizás en Holanda o en algún país muy Un rico y país muy bonito, nórdico.
Exacto, pero que también tiene la ventaja, es muy fácil también, yo entiendo, ¿eh? Es muy fácil tener esta actitud cuando se tiene muchísimo dinero. O sea, también yo no lo sé lo que hay que decirle a Botswana para que no crezca, y tenga un nivel de vida como el que tienen en Copenhague, o el que tienen en Ámsterdam. Es una simplificación lo que estoy diciendo, pero entiendo que es un asunto complejo, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los retos fundamentales, pero que parte, insisto, de una visión del mundo distinta, no tan dualista, donde estamos todos separados, y tú y yo y el otro y lo mío y un país y otro país y la naturaleza y los humanos. En cambio, yo propondría una... claro, eso no se puede proponer, eso se tiene que vivir, pero aprender una visión del mundo menos dual en el Menos sentido, y eso desintegrada, o sea, debería ir, integrarnos. claro, desde la educación, en las escuelas, sobre todo a nivel de la educación más primaria. Es fundamental el tema de la educación, que está, bueno, pues ahí sí, que aprendan, pero en realidad se quiere que se aprendan una serie de conocimientos técnicos para que luego poder seguir en esa misma dinámica. Sí, puede sonar un poco wishful thinking lo que yo digo, pero en realidad es una toma de conciencia de que si no hay un aprendizaje de una manera distinta de vivir y estar en el mundo, difícilmente los cambios no sean más que parches que vamos poniendo a lo mismo, ¿no? Esa Bueno, educación tiene que integrar las emociones necesariamente, integrar al otro, al encuentro con el otro. totalmente. Totalmente. Y el reconocimiento del otro, ¿eh? Y de nuestros defectos, nuestras flaquezas, nuestras vulnerabilidades y las del otro. Tiene que haber un reconocimiento de todo el mundo emocional, empezando el mundo físico y la respiración y la educación, luego el mundo emocional. Y sí, por supuesto, también el mental, y hay que aprender matemáticas, hay que aprender lenguaje. Yo no estoy nada en contra de esto, pero que la escuela se reduzca a una mera adquisición de conocimientos técnicos me parece absurdo. La escuela es aprendizaje de la vida, y la vida, pues hay dolor, hay sufrimiento, que hay que saber manejar, o que hay que saber aceptar, hay que saber integrar. Hay una... Eso nos enseña. Bueno, eso que ya lo aprenderá en la calle, en la casa, ¿no? A los Bueno, golpes, se dice acá, se sí, aprende a los sí. golpes. Y sí, lo vamos aprendiendo en realidad, pero eso se podría enfocar de una manera distinta sin idealizar. Eso no va a evitar el conflicto ni el sufrimiento. Bueno, el sufrimiento lo puede llegar a, a darle la vuelta. Y bueno, aquí ya entraríamos con incorporar la enseñanza budista, por ejemplo, o espiritual, dentro de la enseñanza, sin ponerle ninguna etiqueta, ¿no? Pero aprender que incluso que los niños, bueno, y luego los adolescentes, que es una fase que también se olvida rápidamente, se olvida o se deja de lado. Es un momento crítico, es un momento interesantísimo, es un momento de transición de los niños a adultos, y que también se maneja de la manera más despreocupada. No digo que los maestros lo manejen así, contrariamente, los maestros suelen ser personas con gran vocación de intentar ayudar. Es el sistema, porque es un sistema industrial. Incluso antiguamente se iban todos con uniforme como quien va a la fábrica, Tal cual. a trabajar, a las 9 o a las 8 sonaba el timbre, iban todos al mismo pupitre, como los trabajadores de la fábrica. Bueno, pues la educación viene de ese paradigma. Eso, ahí hay distintas corrientes ya hace mucho tiempo. Krishnamurti, que antes mencionábamos, es un hombre que ha trabajado mucho en eso, Montessori. En fin, yo creo que eso es algo que se debería potenciar Y mucho, y hay interés. Algunos de los libros que más vendemos en Kairos precisamente es cómo llevar, por ejemplo, la meditación a los niños. Eso es una de las cosas que más vendemos.
Bueno, ¿Eso qué quiere decir? Que los padres y los maestros son conscientes de esa problemática y quieren tratarla con algo que el sistema educativo no les proporciona. Son herramientas, bueno, pues ahí están y que además funcionan muy bien. qué bueno, eso para despedirnos, Agustín, nos deja, Sí. nos siembra esa esperanza. Ahora Algo de se renuevan los ciclos, empieza un nuevo año calendario por lo menos para el calendario cristiano, ¿no? Lo que sería, sí, pero bueno, un nuevo año va a venir 2022, esperemos que con una pandemia ya controlada. esperemos. Y bueno, eso, ¿no? Dejarte abierto a una última reflexión, un anhelo, quizás, un deseo Sí, para toda la humanidad. para todos. Pues nada, yo encantado. Muchísimas gracias, Eugenia, y a todo el grupo, porque sé que sois todo un equipo. Y no, hay que... no hay una reflexión final, hay una camaradería, hay una complicidad en que sigamos en esa misma línea. Buenísimo, muchísimas gracias, Agustín. Un abrazo a la distancia, pero Sí, fuerte y muy caluroso desde acá, que tenemos y calor, no allá, allá hace frío. sí, no, acá no tanto. Gracias, Agustín, un A, placer enorme. a ti.